Muy bien, jóvenes, buenos días. Vamos a iniciar nuestra clase de química. Continuando con la parte teórica, estamos en el tema de átomos, moles y moléculas. El título que nos corresponde ver, el subtítulo que nos corresponde ver, es el 4.13, volumen molar, página 87 de nuestros textos. ¿Ya? A ver, ¿qué es el volumen molar? Como su nombre indica, no es otra cosa que el volumen de un mol de una sustancia gaseosa. El volumen de un mol de una sustancia gaseosa. Y ese valor en condiciones normales es constante. A ver, veamos un ejemplo. Vamos a suponer que yo tengo dióxido de carbono y la masa molecular del dióxido de carbono es, el carbono tiene 12. Estoy recurriendo a la tabla, ¿no? Hablo de la masa atómica relativa, de los pesos atómicos relativos que están en la tabla. El carbono tiene 12. Y eso yo lo transformo a gramos, eso ya sabemos, para hallar la masa molecular relativa, ¿verdad? El oxígeno tiene 16, 16 por 2, como hay dos oxígenos, sería 32 gramos también. Sumados ambos, son 44. Pero yo debo anotar 44 gramos mol. ¿Por qué? Porque un mol de dióxido de carbono pesa exactamente 44 gramos. Más adelante vamos a hablar del mol. Nos estamos adelantando un poquito. El mol es otra vez cantidad de sustancia. Y en este caso en compuestos igual a su masa molecular relativa. Entonces, como esta sustancia es un gas, como el dióxido de carbono es gas, estos 44 gramos están pesando o están ocupando exactamente un volumen de 22,4 litros. Yo diré entonces, $44 gramos de dióxido de carbono, que es la masa de este gas, la masa de un mol, en condiciones normales, ocupan siempre 22,4 litros. Siempre. De manera general, entonces, puedo yo establecer lo siguiente, que un mol de cualquier sustancia gaseosa, vamos a anotar de este modo, que es igual a su masa molecular relativa del gas, expresada en gramos, ocupará siempre 22,4 litros, y esto en condiciones normales. Esta relacioncita, jóvenes, no debemos olvidar, ¿no? Por eso se llama volumen molar, porque es el volumen de un mol de cualquier gas. Esto solo se aplica en gases, obviamente. No puedo yo aplicar en sustancias sólidas, ¿no? Menos en líquidas, en gases. Un mol de cualquier gas en condiciones normales siempre ocupará 22,4 litros. Ahora, ¿y un mol a cuántos gramos equivalen? A su masa molecular del gas expresada en gramos. Perfecto. A ver, vamos a trabajar un ejemplito de manera para poder ver su aplicación, ¿ya? Ejemplo 1. Hay un problema interesante que está en la página 88, el ejemplo 2 del subtítulo justamente. Ya, dice lo siguiente. Un vaso de precipitados de 500 ml contiene gas metano. El volumen del gas entonces es 500 ml.
en condiciones normales. Determinar, inciso A, la masa del gas. La masa del gas. Y en el inciso B, las moléculas de metano en el recipiente. Yo diré entonces en el inciso B, el número de moléculas del gas. Moléculas, ¿no? Ahí estamos, número de moléculas del gas. El gas en cuestión es el metano. Perfecto. Ahora lo que hay que hacer es determinar, pues, obviamente, la masa molecular relativa del gas. Para eso me voy siempre a la tabla periódica y estableceré lo siguiente. El carbono tiene 12 y el hidrógeno tiene 1. 1 por 4 es 4, más 12 del carbono, 16 gramos mol. ¿No es cierto? Muy bien. Ahora, estos 16 gramos, ¿qué volumen van a ocupar? 22,4 litros. Y en un vaso de precipitados de 500 ml, ¿cuántos gramos habrá? Esa es la operación que yo debo realizar, ¿no? Entonces digo, estos 16 gramos de metano ocupan 22,4 litros. Ahora, en el vaso de precipitados hay este volumen que en litros es igual a 0,5 litros. Y en 0,5 litros, ¿qué masa del gas está contenida? 16, entonces, 16 por 0,5 sería 8, ¿no? 8 por 22,4. Esa sería la operación que habría que trabajar. Y sale 0,356. La masa del gas entonces es 0,356 gramos. Ahí está. Esta sería mi respuesta para el inciso A, ¿no? Fíjense cómo estoy utilizando el volumen molar para determinar masas de gases contenidos en volúmenes diferentes. La masa molecular del gas, que es 16 gramos, siempre va a ocupar 22,4 litros en condiciones normales. Y lo que estaba contenido en un vaso de precipitados de medio litro, ¿qué volumen ocupa? Ahí estamos, ¿verdad? Ahora nos vamos al inciso B. En el inciso B, entonces, yo diré. Inciso B. En el inciso B tengo que determinar el número de moléculas de este gas, ¿no? 16 gramos en 16 gramos de metano, que es la masa molecular relativa del gas. Siempre existe el número de Avogadro de moléculas del gas, que sería 6,023 por 10 a la 23. Moléculas. Moléculas. ¿De qué? De metano, obviamente. Y en 0,356 gramos del gas, yo apenas tengo esta cantidad de metano que está contenido en el vaso de precipitados. ¿Cuántas moléculas habrá? ¿Cuántas moléculas de metano habrá? Y la respuesta es 1,33 por 10 a la 22. Entonces yo digo, existen 1,33 por 10 a la 22 moléculas de metano.
del gas en cuestión, ¿no? Es entonces mi respuesta. Cuando hablo de compuestos, siempre tengo que establecer el número de moléculas, ¿no? Muy bien, vamos a pasar ahora al siguiente subtítulo que corresponde ver, ¿ya? Y es el subtítulo 4,14, que hace referencia a la densidad absoluta de un gas. Densidad absoluta. Obviamente de una sustancia gaseosa, ¿no? De un compuesto gaseoso. Y ahí tenemos varios compuestos gaseosos, el dióxido de carbono, el amoníaco, el anhídrido carbonoso, etc., ¿no? Muy bien. Ahora, ¿cómo se determina la densidad absoluta de un gas? La ecuación que nosotros conocemos, densidad igual a masa sobre volumen, se aplica para los tres estados de la materia. Pero para el gas también existe otra, para sustancias gaseosas, ¿no? Y hace referencia a lo siguiente. La densidad absoluta de un gas es igual a su masa molecular relativa del gas, expresada en gramos, sobre su volumen molar. Y recordarán ustedes que este volumen molar, esta es mi ecuacioncita, y este volumen molar equivale a 22,4 litros, ¿no? 22,4 litros. Ese es un valor que no cambia nunca. Es el volumen de un mol de cualquier sustancia gaseosa. Por ende, como la masa molecular relativa va a estar en gramos y el volumen está en litros, las unidades de la densidad me van a dar en gramos sobre litro. Y de aquí yo puedo hacer transformaciones a gramos sobre mililitro o cualquier otras unidades, ¿no? Muy bien, entonces no creo que haya mayor complicación en esta parte. Es otra forma de encontrar la densidad absoluta. Ahora nos vamos a trasladar al siguiente subtítulo que tiene que ver con la densidad relativa de un gas. Es el subtítulo 4,15. Y eso siempre es así, ¿verdad? Cuando hay densidad absoluta, siempre existe algo que es relativo y en este caso es la densidad relativa. Seguimos en sustancias gaseosas, ¿no? No. La densidad relativa de un gas hace referencia a la comparación entre densidades. En este caso, la densidad del gas que está en estudio sobre la densidad del gas patrón. ¿Sí? Entonces, yo tengo lo siguiente. La densidad relativa de un gas siempre es igual a la densidad absoluta del gas, que ya sabemos cómo se calcula, hemos visto en el subtítulo anterior, sobre la densidad del gas patrón. Por eso pongo P. ¿Ya? Este patrón tiene que avisarme el problema como dato. En algunas ocasiones es el aire, en otras el hidrógeno y a veces el oxígeno. Y de estas sustancias yo puedo encontrar sus densidades absolutas. Y eso es lo que voy a reemplazar en vez de la densidad patrón. Y la densidad del gas, aplico la formulita anterior para encontrar su valor. Haciendo la división de ambos,
encuentro la densidad relativa de ese gas respecto del patrón. Pero aquí hay un detalle. Ambas densidades deben estar en las mismas unidades. Si eso es así, se van a simplificar las unidades y lo que yo voy a tener es una cantidad adimensional. Eso entonces vamos a aclarar, establecer de manera explícita. La densidad relativa es adimensional. ¿Eso qué significa? No tiene unidades, ¿no es cierto? Perfecto. Pero también se puede calcular la densidad relativa solamente utilizando las masas moleculares. Densidad relativa de un gas entonces. Masa molecular relativa del gas sobre la masa molecular del gas patrón. Y ya sabemos que el patrón puede ser nuevamente cualquiera de los gases que habíamos indicado, ¿no? Puede ser el aire, etc. En el caso de que fuera el aire, ¿ya? Yo debo saber la masa molecular del aire, ¿no? Eso vamos a establecer aquí. La masa molecular del aire es 28,9 gramos mol. Y ese valor entrará en la masa molecular del gas patrón si es que el patrón es el aire. Y si el patrón es el hidrógeno, ya sabemos cómo calcular. Masa molecular sobre volumen molar. Si es el oxígeno, masa molecular sobre volumen molar. Y nuevamente, las masas moleculares van a estar en las mismas unidades, se simplifican y otra vez la densidad relativa es una magnitud adimensional. ¿Sí? Perfecto. A ver, vamos a trabajar como ejemplito, ¿ya? El ejemplo 2. El ejemplo 2 que está en la página 89. Entonces yo digo, ejemplo 2. Ya, el ejemplo 2 dice, la densidad relativa de un hidrocarburo saturado o alcano, bueno, hace referencia a un gas, ¿no? Con respecto al aire es 2,007. Me avisa el valor de la densidad relativa del alcano. 2,007. Y no tiene unidades, porque es una cantidad adimensional, como habíamos indicado. ¿Cuál es la masa molecular relativa del alcano? Me está preguntando la masa molecular relativa del gas en cuestión. Y ese gas dice que es un alcano. Entonces yo digo, recuerdo mi ecuacióncita y diré, la densidad relativa se puede determinar calculando la masa molecular del gas, dividiendo entre la masa molecular del gas patrón. Ahora que hay un dato interesante. ¿Quién es el patrón? Claramente me está diciendo en el problema que el patrón es el aire. Porque dice, ¿no? Con respecto al aire, entonces el patrón es el aire. Y yo ya sé la masa molecular de este gas patrón. Ya habíamos establecido hace rato, ¿verdad? Está justamente aquí. Muy bien. Continuamos. Tengo la densidad relativa. Tengo la masa molecular del patrón. Lo único que yo voy a hacer entonces es despejar la masa molecular del gas. Vamos a cambiar el color. Tendré entonces la masa molecular relativa del gas. Va a ser igual a la densidad relativa multiplicado por la masa molecular del aire. Por eso pongo A. Ahora lo único que hago es reemplazar mis datos, ¿no? Masa molecular entonces del gas es igual. Densidad relativa 2,007 por masa molecular del aire 28,9 gramos mol. Y la masa molecular de este gas, que había sido un alcano, es 58,003.
58,003. Nuevamente gramos mol, porque son las únicas unidades que me quedan, ¿no? La densidad es adimensional, no tiene unidades. La masa molecular relativa está en gramos mol y me quedaría en gramos mol el resultado. Esta entonces es mi respuesta. Fíjense cómo sirve esta ecuacioncita para hallar no solamente densidad relativa, sino también masas moleculares. Continuamos. Ahora vamos a ver el último subtítulo de nuestro texto y hace referencia al mol y número de Avogadro. Sería el subtítulo 4.16. Me dice mol y número de Avogadro. Bueno, nosotros ya estamos familiarizados con el número de Avogadro. Lo que quizás hay que aclarar en esta clase es el mol, ¿no? Vamos a hacer una definición de mol. Ya. ¿Qué es mol? No es otra cosa que cantidad de compuesto o elemento que es igual a su masa atómica relativa o masa molecular relativa expresado en gramos. Y en un mol de cualquier compuesto, ¿ya? Si es sólido o líquido, contiene 6,023 por 10 a la 23 moléculas, que sería el número de Avogadro, ¿no? Si es sustancia gaseosa, lo propio. Pero hay un detalle. Un mol de un gas siempre ocupa 22,4 litros, lo que es su volumen molar, ¿verdad? Entonces tenemos que estar familiarizados con ese detalle. Veamos entonces un ejemplito, ¿no? Si yo tengo elementos, ¿ya? Diré entonces que un mol, por ejemplo, de azufre es igual a 32 gramos, que es su masa molecular relativa expresada en gramos. Es idéntico al átomo gramo, ¿no? Que también se utiliza para elementos. Un mol y un átomo gramo en realidad, si se trata de elementos, son iguales, hacen referencia a la misma cantidad de masa. De manera general, entonces, puedo decir yo que un mol de cualquier elemento, eso significa esa E, es igual a su masa atómica relativa expresada en gramos. Y a la vez contiene el número de Avogadro de átomos. No puedo decir moléculas porque estoy hablando de elementos, ¿no? El número de Avogadro de átomos. Esta sería entonces mi relación general. Un mol de cualquier compuesto equivale a su masa atómica relativa expresada en gramos. Y a la vez, ese mol contiene el número de Avogadro de átomos de ese elemento. Pero, ¿qué pasa si yo hablo de compuestos? Diré entonces, para compuestos, voy a suponer yo un compuesto, el óxido de calcio, ¿ya? Entonces diré, un mol de óxido de calcio equivale a su masa molecular relativa. Y calculo la masa molecular, ¿no? El calcio tiene 40. ¿De dónde saco esos datos? De la tabla, pues. 40 gramos. El oxígeno tiene 16 gramos. Sumados ambos, hacen 56 gramos. 56 gramos. Un mol de óxido de calcio entonces tiene 56 gramos en cantidad. Y en esta cantidad de masa
existe el número de Avogadro de moléculas. Eso es obvio, ¿no? De manera general, entonces, yo puedo establecer la siguiente relación. Un mol de cualquier compuesto, eso significa la C, es igual a su masa molecular relativa del compuesto expresada en gramos. Y esa cantidad de compuesto contiene el número de Avogadro de moléculas. Ahora, no puedo hablar para el óxido de calcio de volumen molar porque el óxido de calcio es un sólido, ¿no? El volumen molar solo se aplica en gases. Ahí está. Pero si el compuesto fuera un gas, entonces la relación sería un tanto diferente, ¿no? Si fuese un gas, entonces yo digo que un mol de cualquier gas en masa equivale a su masa molecular en gramos. ¿Qué volumen ocupa? 22,4 litros. Y a la vez contiene el número de Avogadro de moléculas de ese gas. Se amplía entonces un poco la relación general cuando se trata de gases. Cuando se trata de sólidos no hablamos del volumen molar. De líquidos no hablamos del volumen molar. Solo se habla del volumen molar en gases. Muy bien. Hasta aquí entonces, jóvenes, la parte teórica. Ya. En la página 90 y 91 hay algunos ejemplitos que ustedes pueden repasar y van a comprender con seguridad porque no hay mayor dificultad, ¿no? En la sala de Classroom se va a publicar la práctica, luego tendremos una práctica de aula, obviamente, como corresponde en esta parte teórica. Muy bien, jóvenes. Hasta aquí entonces estuviésemos concluyendo con el tema.